al chat de WhatsApp. Es que como tengo muchos, me equivoqué, lo estoy mandando a otra parte, pero a ver. Muchas gracias. Saludos a Aribé Valleza, a Jessica Robledo, a Mireya Peralta. Un placer el saludarles. Mi nombre es José Antonio Pipilhuasco, soy el titular de su materia. Me están mandando noticias esto, de su materia de Teoría General del Proceso 1. Y hoy vamos a hablar en torno a la unidad 8 que ustedes solicitaron. Y si ustedes lo desean, igualmente hablaremos del caso práctico hacia el final de la sesión. Veo que ya vemos 8 asistentes. No voy a pasar lista porque yo sé que igual a algunos se les está complicando. Sin embargo, me gustaría, quienes están viendo el video, que por favor se pudieran presentar en el chat que se encuentra en el lado derecho de su pantalla. Ahí esto lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Voy a comenzar explicando el contenido de la unidad 8 y en caso de que haya duda, en cuanto yo vea que ustedes escriben en el chat, me voy a detener a responder sus dudas con la finalidad de poderlas aclarar. Esto es, en cualquier momento ustedes pueden escribirme y yo con gusto les brindo respuesta. Entonces, pues prácticamente esta segunda semana estamos ya cerrando con este reto 4. Les comento que en relación a dicho reto, hay un video en uno de mis canales de YouTube y voy a dejarlo. Le doy la más cordial bienvenida también. Tengo aquí ya nuevas personas. Claudio Fabián, buenas tardes. Dulce Martínez, buenas tardes. Lulú Gascón, buenas tardes. Paulina Alejandra González González, buenas tardes. Dulce Martínez, buenas tardes. Entonces les comentaba, ya hay un video en relación al reto 4. Voy a dejar de todas formas el enlace en este video a ese otro video del reto 4. E igualmente voy a volverles a enviar tanto el enlace de este video como el del reto 4 a WhatsApp y a la sección avisos, con el propósito de que ustedes puedan sacar adelante de la mejor manera la calificación de ese reto cuarto. Entonces, solo déjenme por favor confirmar el enlace en el grupo de chat. Muy bien, vamos a comenzar. Me parece que se acaba de integrar Alicia Hernández. Le doy la más cordial bienvenida y les vuelvo a comentar la dinámica. Voy a comenzar la sesión para que esto no dure máximo más de 2 horas. Y en el lado derecho, por favor, anoten. Buenas tardes, Adriano González. Anoten si son tan amables las dudas, en caso de que las tengan, y con gusto estaré respondiéndoles con la finalidad de que el tema quede claro. Y entonces, la unidad 8, que es lo que me solicitaron ustedes que se preparara, estamos empezando apenas Dulce Karen Bastida y Marco A. Corral, entonces no se preocupen. Les decía que en el chat que está a la derecha, si son tan amables, por favor anoten sus preguntas. Voy a comenzar la clase para que no dure más de 2 horas y al final volveré a comentar lo primero que cité en los primeros 15 minutos de esta sesión con la finalidad de que sepan cómo desarrollar el reto 4. Entonces comenzamos. Esta unidad 8 se refiere a los órganos de impartición de justicia jurisdiccional y judiciales. Ya como ustedes vieron en el curso, la impartición directamente en órgano jurisdiccional es triangular. ¿Qué quiere decir triangular? Participan 3 individuos, generalmente actor, generalmente un demandado y el juez resolutor. Ahora, el título de la materia, como ustedes pueden observar, dice órganos de impartición de justicia, jurisdiccionales y judiciales. Seguramente ustedes ya por la lógica jurídica que están formando en su mente,
se han de estar preguntando por qué el título los divide en judiciales y jurisdiccionales. En este sentido, primer punto, recordemos que el gobierno mexicano se divide en tres funciones: la legislativa, la ejecutiva, que desarrolla el presidente de la República, y la jurisdiccional depositada en el Poder Judicial. Pero por cuestiones históricas, el Poder Judicial generalmente solo resuelve las dos materias que por razón histórica hasta el siglo XVIII se le habían otorgado, es decir, civil y penal. Hasta el siglo XVIII no existían más áreas jurídicas. Es a partir del siglo XVIII, con la Revolución Francesa, que surgen los tribunales administrativos, y con la Revolución Mexicana surgen los tribunales agrarios y los tribunales laborales. Estos dos últimos hasta el siglo XX. Los tribunales administrativos, los laborales y los agrarios, estos tres están muy vinculados con la política. Por eso es que estos tribunales en realidad no se encuentran inicialmente dentro del Poder Judicial. Ustedes podrán ver que los tribunales superiores de justicia, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Guanajuato, tiene dos tipos de tribunales: civiles, penales, y a su vez las salas de apelación en las dos materias, civiles y penales. Bueno, esto por la razón histórica que les acabo de comentar, que al Poder Judicial se le ha reconocido solo estos órganos. Ya después, por razones históricas, porque la gente no quiso que el monarca abusara de ella, es que surge la rama administrativa, que va a conocer multas del Poder Ejecutivo, va a conocer actos de autoridad, actos fiscales. Todos estos actos que acabo de mencionar, si violan la ley, van a ser impugnados en los tribunales contenciosos, que son de carácter administrativo. Sí son tribunales, son tribunales. Por eso es que el título habla de órganos jurisdiccionales, pero no están en el Poder Judicial de primer momento, sino que son tribunales de índole administrativa por corresponderle al Poder Ejecutivo su control. ¿Cuáles? Tres: los tribunales administrativos o contencioso administrativos, los tribunales laborales y los tribunales agrarios. ¿Por qué estos tres? Porque, por ejemplo, si pensamos en materia laboral, ¿qué ocurre? Le interesa al presidente de la República tener el control de un caos público que se suscite por los patrones que no paguen lo justo a la sociedad. Y entonces, ¿qué se pretende? Que el Poder Ejecutivo rápido actúe en esos casos y preserve la paz pública. Esto no lo puede hacer el Poder Judicial. Entonces, tanto la materia agraria, que puede generar problemas políticos, como la laboral e igualmente la administrativa, implican que estos tres tribunales jurisdiccionales, porque dictan sentencia, estos tres tribunales estén depositados en el Poder Ejecutivo. Me parece que se acaba de conectar Marco Corral, le doy la más cordial bienvenida. Entonces, estos tres tribunales, repito, administrativos, agrarios, laborales, están en el Poder Ejecutivo. Los otros dos, de inicio, en primera instancia, están en el Poder Judicial. Ya después, en la Suprema Corte de Justicia, como ustedes pudieron apreciar en la lección, nos indica que la Suprema Corte de Justicia actualmente cuenta con un presidente y cuenta dos salas. Esas salas, una se divide en materia civil y otra se divide en materia laboral y administrativa. La primera civil y penal, y la segunda laboral y administrativa. Y entonces ya la Suprema Corte de Justicia sí tiene estas instancias en sus dos actuales salas. Por ahí se está discutiendo la necesidad de abrir una tercera sala en el Poder Judicial. Entonces, lo importante, no importa si es tribunal administrativo o si es tribunal del Poder Judicial. Todos estos tienen en esta figura triangular que acabamos de mencionar, donde está actor, demandado y resolutor, todos tienen por resolutor a alguien que actúa como juzgador.
Generalmente el nombre que se le da es de juez. A veces hay tribunales, sobre todo los superiores, que ya no tienen un juez, sino que tienen magistrados. Por ejemplo, si ustedes llevan un juicio civil, se resuelve la sentencia y ustedes consideran que esta sentencia es injusta, lo más seguro es que ustedes le recomienden a su cliente que proceda a una apelación. Esa apelación se va a llevar en una sala de lo civil en el estado donde ustedes radiquen. Todos los estados tienen estos dos niveles, fuero común y o tribunales de primera instancia, más bien, y salas de apelación. Las salas de apelación, ellas no tienen juez, tienen magistrados. Y hablamos de magistrados porque dentro de cada sala hay 3 magistrados. Esos 3 magistrados revisan la decisión del juez. Una vez que se integra toda la apelación, el secretario de acuerdos de la sala turna el expediente de apelación a los magistrados. Estos determinan un día, generalmente es jueves, para resolver en la sala, revisan el expediente y se hacen votos para ver si lo que ustedes argumentaron en la primera instancia es justo o no es justo. Y entonces se pueden dar 2 circunstancias. 3, que los 3 jueces estén de acuerdo en la nueva sentencia que ellos van a emitir. O también puede ser que 2 estén a favor de la nueva sentencia y en darles la razón a ustedes y uno en contra. En cuyo caso, el magistrado que está en contra puede hacer un voto por escrito manifestando cuál es la razón por la cual considera que los otros 2 jueces no tendrían razón. Y con todo, con el voto de los otros 2, perdón, estoy hablando de los 2 magistrados, con el voto de los otros 2 magistrados, el asunto se resuelve por mayoría a favor de ustedes. Entonces, esas pueden ser las 2 circunstancias, que se vote por unanimidad en la apelación o que en un momento determinado el asunto se vote por mayoría, en cuyo caso 2 van a estar a favor de una sentencia y uno de los magistrados se opone. Me gustaría conocer en este sentido si existe alguna duda en relación a esto. ¿Por qué se requieren 3 magistrados para revisar en apelación la decisión de un juez de primera instancia? Porque es delicado el cuestionar el contenido de una sentencia. Entonces se requieren 3 magistrados para que analicen lo que se está discutiendo, voten y puedan ellos determinar si el juez de primera instancia tuvo razón o no. Repito, esta estructura se integra en todos los estados de la República. Todos los tribunales superiores de justicia tienen estos 2 niveles. Tienen primera instancia y después, arriba, tienen salas de apelación. Entonces, hasta ahí me gustaría preguntar si ustedes tienen alguna duda. Parece que no hay dudas. Voy a continuar con la explicación con la finalidad de que, si no las hay, puedan ustedes en un momento determinado conocer cuál es la dinámica en el caso de un procedimiento. Hola, ¿qué tal? María Elena Reyes Silva, buenas tardes. Voy a continuar para que ustedes puedan conocer qué es lo que se hace entonces en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, nuestros legisladores locales, por ejemplo, en el caso de ustedes, el estado de Guanajuato, establecen 2 niveles. Primera instancia, que es a donde llegan los asuntos de conocimiento. ¿Qué asuntos? Civiles y penales. Porque ya dijimos que los poderes judiciales llevan los asuntos civiles y penales. A su vez, en el mismo gobierno de Guanajuato, el gobernador emite, por ejemplo, multas de tránsito, clausuras, a una persona le pueden negar el hoy no circula, no sé si en Guanajuato lo haya, puede ser
que si hay verificación, a una persona le determinen que su auto no pasó el programa no circula, y actos administrativos como estos que pudieran transgredir los derechos y la ley en contra del ciudadano. Y, por ejemplo, una empresa que se dedique a la producción, podemos hablar de una empresa que fabrique jugos en Guanajuato, puede ser que venga una multa porque el Estado considere que se violan normas ecológicas y que el Estado decida que esa empresa se cierra. Y antes de que se coloquen los sellos de clausura, esta empresa contra la orden de clausura puede tramitar el juicio de nulidad. El juicio de nulidad, repito, se tramitaría ante el Tribunal de lo Contencioso. Este Tribunal de lo Contencioso del Estado de Guanajuato, porque la multa es del Estado de Guanajuato, esta multa del Estado de Guanajuato se va a llevar ante el Contencioso del Estado de Guanajuato. Las salas de lo contencioso, a diferencia de los tribunales de primera instancia civil y penales, se llaman salas porque desde el principio allá conocen 3 magistrados en relación a esta clausura por violación a normas ecológicas de la cual estamos hablando. Entonces, esa es la diferencia entre la primera instancia en civil y penal y la contenciosa. En lo contencioso, desde el principio hay salas y existen 3 magistrados que nos van a resolver en materia administrativa. En materia de tribunales laborales, en los estados, hay muchos estados que todavía tienen juntas de conciliación y arbitraje. Las juntas de conciliación, como lo son las del estado de Guanajuato, se componen, en el caso de la materia laboral, de lo que viene a ser un representante, cada junta, un representante del estado, uno de los patrones y uno de los obreros. Y estos 3 representantes van a resolver los juicios laborales que se presenten ante cada una de las juntas laborales. Entonces, lo mismo en materia laboral, desde que se interpone la demanda laboral, desde el inicio, van a conocer estos 3 funcionarios, repito, un representante del gobierno, uno de los patrones y uno de los trabajadores, para verificar si es que el despido sobre el trabajador fue justificado o no, o si el patrón excede la jornada laboral, etcétera. Entonces, este es el aspecto nodal precisamente en estas áreas como la laboral y la contencioso-administrativa. En primera instancia, hay 3 órganos resolutores en lo administrativo, 3 órganos resolutores en lo laboral para un solo asunto, y en materia, por ejemplo, civil y penal, en cambio, hay un solo juez de primera instancia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, José Cortés. No sé si exista dudas hasta el momento de esta explicación en relación a la primera instancia. Ahora, ¿qué revisan tanto los tribunales civiles, los tribunales penales, los laborales y los contenciosos? El acto que ustedes ordenen y dispongan, lo que se va a revisar es que esté apegado a la ley. Se dicta la sentencia o laudo correspondiente. En el caso de las juntas se dicta un laudo porque no son jueces. Son órganos con facultad para impartir justicia, pero no son jueces. Es un laudo conciliatorio. Y una vez que se dicte el laudo, si nosotros sentimos que este laudo viola la ley, me voy a en el caso de los juzgados civiles y penales, a una apelación, y en el caso del laudo laboral, me puedo ir a un amparo directo en contra de la sentencia. Lo mismo en el caso de la sentencia de los tribunales contenciosos, que es lo que voy a tramitar, un amparo directo, ya esto en tribunales colegiados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien. ¿Alguna duda, algún ejemplo, algún caso práctico que en este sentido ustedes gusten que nosotros platiquemos aquí? Les voy a dar un minuto por si tienen alguna duda para que por favor puedan plasmarla y con gusto poderles brindar una respuesta.
Buenas tardes, José Cortés. Veo que se acaba de integrar también a la clase. También María Elena Reyes Silva, no sé si ya la había saludado. Muy bien, si no existen dudas, entonces vamos a continuar. Ahora, en el caso del Poder Judicial, nosotros tenemos juzgados de distrito, tenemos tribunales unitarios y tenemos tribunales colegiados de circuito. ¿Para qué sirven los juzgados de distrito? Hay materias civiles y penales federales. El caso del reto 4. Ustedes pudieron verificar que el reto 4 se refiere a una posible portación de hierba. Como es violatoria esta posesión de hierba de la Ley General de Salud, que es una ley federal, puede ser que el asunto termine turnándose a un juez de distrito por la posesión de la droga. Entonces, en este caso, los jueces de distrito, en materia precisamente de delitos federales, van a fungir como la primera instancia en materia penal. Y los tribunales unitarios son las salas de apelación en materia federal. Esto es, si a ustedes no les convence la sentencia que se brindó a el reo, suponiendo que ustedes lo estuvieran defendiendo, y esta sentencia fue dictada por un juez de distrito en materia penal, entonces pueden ustedes apelar la sentencia penal del juez de distrito e ir al tribunal unitario en apelación. ¿Por qué? Buenas tardes, José Cortés, otra vez nuevamente. Si tienen dudas, les invito a que las anoten en el chat. ¿Por qué se llama tribunal unitario el de apelación y no sala en materia federal? Porque solamente hay un magistrado que va a estudiar la resolución del juez de distrito y va a resolver si el juez de distrito en materia penal tuvo o no razón al dictar el contenido del fallo. Entonces, el Poder Judicial Federal también tiene este sistema de jueces de primera instancia federales que vendrían a ser los jueces de distrito y sus tribunales unitarios que vendrían a fungir como las salas de revisión del Poder Judicial Federal. No sé si existe alguna duda o comentario hasta aquí. Bien, ahora, en relación a los amparos, haciendo a un lado estos temas de la primera instancia, en relación a los amparos, existen dos amparos, dice, voy a leer la pregunta de Jessica Robledo, gracias Jessica, pregunta, ¿en algún momento un caso que inicie en materia civil o mercantil pudiera terminar en sentencia en lo penal? Esta pregunta, qué bueno que pregunta, esto es muy importante anotarlo. Cuando ustedes llevan un asunto en la carrera, antes del asunto, por supuesto, van a estudiar muchas ramas jurídicas. El derecho es uno, pero se divide por cuestiones de pedagogía y también por las vías. Entonces, esta pregunta de Jessica es muy importante. Supongan ustedes que llega a su despacho un cliente que fue chocado por una persona que venía en estado de embriaguez en la parte trasera del vehículo de su cliente. Llega esta persona, se impacta. Y entonces existe ahí un daño a los bienes. Llega la aseguradora. Llega la aseguradora, ustedes, su cliente tiene seguro y la aseguradora solamente termina respondiendo, pues sí, respondiendo por los daños sobre el vehículo y ya se va a entretener en materia de lo civil en cobrarle al responsable que fue y chocó en contra de ustedes. Ese ya es problema de la aseguradora. Entonces, su cliente se va muy tranquilo porque la aseguradora ya le resolvió el problema. Ya ahí la aseguradora y la persona que chocó van a llegar a un acuerdo en relación a los bienes dañados. Este acuerdo, por supuesto, es una negociación
de índole civil, como la que menciona el cuadro. Y estoy sobre la pregunta de Jessica Robledo. Pregunta, ¿en algún momento un caso que inicie en materia civil o mercantil puede terminar en penal? Bien, ¿qué ocurre? ¿Qué nos dice la Constitución? Por deudas de carácter civil, por deudas de puro carácter civil, nadie puede ser privado de la libertad, es decir, no se puede hacer una persecución penal. ¿Qué ocurre en este caso del choque? Existe el convenio, repito, entre la aseguradora, negociación entre la aseguradora y el responsable del accidente. ¿Cuál es el convenio al que se está llegando? Daño en los bienes. Pero ustedes, como peritos en la materia, están escuchando al cliente y resulta que el cliente les está diciendo que a partir del tercer día del choque, él empezó a sentir dolores muy fuertes en la espalda y que pierde el equilibrio al momento de caminar. Esto en razón del latigazo cervical derivado del impacto. Sin embargo, la aseguradora no llega a términos de convenio respecto a estos daños físicos sobre su cliente. Aquí viene la pregunta. Entonces, quien chocó al pagar los daños sobre el automóvil a la aseguradora, ¿se deshace de la responsabilidad penal? Ustedes como abogados lo que tendrán que solicitar es precisamente el acuerdo de la aseguradora. Muy seguramente en el acuerdo no va a haber una conciliación referente a los daños físicos sobre su cliente. Esos daños físicos implican una lesión que puede ser calificada. Y esa lesión muy seguramente va a ser de índole culposo y al no haberse negociado y ser de querella, si es que lo dictamina así el médico perito del Ministerio Público cuando acudan ya ustedes a él, que sea una lesión de querella, entonces ustedes inician su denuncia por la lesión porque no se negoció nada con la aseguradora, no se dio por extinguida la responsabilidad penal. Y entonces concurren al Ministerio Público a iniciar el proceso penal por la lesión causada sobre su cliente. ¿Qué delito? Delito de lesiones, y ahí existe una culpa. Uno podría decir, pero la deuda es civil. No, se extinguió la, la responsabilidad civil por el daño en los bienes. Esto es, el delito de daño en los bienes fue extinto con el pago, con el negocio hecho con la aseguradora. En este sentido también es bien importante, por ejemplo, que en el convenio que se llegue con la aseguradora, muy clarito ahí diga, yo me responsabilizo a pagar el deducible a la aseguradora a cambio de que se extinga las acciones civiles, penales y cualquier otra que se pretende ejercer en mi contra. ¿Para qué? Para extinguir la responsabilidad civil, la penal, la administrativa y cualquier otra que se le pueda ocurrir al abogado. Si nosotros no ponemos esta cláusula, entonces esta pregunta que nos hace Jessica Robledo podría dar lugar que un asunto que era civil, por descuido al momento de realizarse el convenio, termine transformándose en penal. Otro ejemplo, el caso de la suscripción de un pagaré. Ustedes tienen un cliente que suscribió un pagaré de 15,000 pesos. Como ustedes pueden apreciar, la cantidad es muy pequeñita. Se fijaron intereses del 3% anual, o sea, los intereses no van a dar oportunidad a que se recupere y deciden gestionar el cobro ejecutivo mercantil. No obstante, ¿qué resulta cuando se presenta el ejecutor? Porque recuerden que en ejecutivo mercantil se manda el ejecutor a realizar el embargo precautorio de bienes para garantizar el pago. Entonces, cuando se realiza la ejecución del embargo, se le pregunta, lo primero que va a hacer el ejecutor es preguntarle, mira, hay este pagaré, deseamos saber si ya lo pagaste o si estás dispuesto a pagar. Y el ejecutor va a tomar nota de la respuesta.
Resulta que al dar la respuesta se pone, porque hay gente agresiva, ¿eh? En ese sentido, pues hay que tener mucho cuidado. Se pone agresivo la contraparte y le responde así literal a, al ejecutor del tribunal. Pues yo nunca tuve la intención de pagarle. Esta frase, yo nunca tuve la intención de pagarle. La frase nunca, ustedes ya la pueden usar para acreditar un abuso de confianza. ¿Por qué? Porque la parte está declarando que ella desde antes de suscribir el pagaré ya había planificado engañar a nuestro cliente para desposeerle del dinero y después no pagar. Entonces, si bien es cierto, la Constitución nos dice que no hay delito penal por una deuda de carácter puramente civil, la deuda, al haberse ocasionado desde antes con la intención de engañar a nuestro cliente, nos va a permitir ejercer la acción penal acreditando el abuso de confianza. Entonces, es como podemos nosotros transformar un juicio ejecutivo mercantil. Pero repito, hay que tener mucho cuidado con esta frase originaria. Pregunta a Marco Antonio Corral, ¿cuánto tiempo transcurre después de la sentencia, una vez hecha la apelación por un delito federal, para solicitar la inocencia o nulidad por violación de forma? ¿Es viable una liberación? Sí, la respuesta es viable una liberación. Existe la posibilidad de que ustedes tramiten un juicio de apelación y de hecho se brindan los requisitos precisamente en el video del reto 4 que se está brindando y cuyo enlace les voy a dejar justo debajo de este video con el propósito de que ustedes puedan en un momento determinado poder surtir esta tarea. Pregunta aquí, para solicitar la inocencia o nulidad. Nosotros tendremos que, depende del delito, por ejemplo, si estamos aplicando lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, por este delito, que es el caso del ejemplo que nos está situando precisamente la materia dentro del procedimiento. Ahorita les busco el término, permítanme un segundo. Permítanme un segundo, estoy buscando el término. Muy bien, es el artículo 487 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el artículo 488 también del Código Nacional de Procedimientos Penales, los que determinan estos términos para solicitar tanto el trámite de inocencia como la anulación del procedimiento. Entonces es ahí donde nosotros podemos concurrir a iniciar estos procedimientos. ¿Y por qué estos medios de defensa? Porque, repito, el delito en este caso no aplican normas estatales, sino aplican normas estatales porque el corpus delicti es hierba psicotrópica, en caso de que así lo determine el peritaje del laboratorio, y entonces se remite de inmediato a un Ministerio Público Federal y la norma que se tendría que aplicar es de índole federal. Entonces, es así como nosotros podemos transformar una materia civil en penal, volviendo al caso de Jessica Robledo, y hay que tener cuidado porque esto mismo no se podría hacer si concurriendo de nueva cuenta el ejecutor con el cliente, resulta que al brindarse la respuesta, con el deudor manifiesta, muy al contrario, en lugar de decir mi intención nunca fue pagarle desde que suscribí la deuda,
Si la respuesta fuera más bien, sí quiero pagar, pero ahorita no tengo dinero, entonces aquí no hay delito que perseguir con esta segunda respuesta. ¿Por qué? Porque nadie está obligado a lo imposible. Ahorita, por ejemplo, hay una crisis económica tremenda y si la persona en su momento, cuando suscribió la deuda, tenía trabajo, tenía dinero, estaba en la disposición de pagar, pero ahorita con la crisis y con lo que está pasando el país, resulta que nuestro cliente, que nuestra contraparte no tiene para pagar, pues con mostrar la buena intención, con mostrar el deseo de pagar, con eso le va a bastar para evitarse de una responsabilidad penal. ¿Y qué entendemos por buena disposición? Que en ese instante, ante el ejecutor o después ante el juzgado, llegue el deudor y diga, pues yo no me niego a pagar, nunca me negué a pagar, simple y llanamente me quedé sin trabajo, y aquí hay un peso como buena fe y como mi deseo de demostrar que sí tengo ganas de enfrentar mi deuda. Y uno podría preguntarse, oye, ¿y con un peso entonces esa persona se va a librar de la cárcel? Y la respuesta es sí, porque ese peso ya demuestra que el deudor tiene la intención de estar pagando, que no fue su intención pagar, y como nadie está obligado a lo imposible, pues no lo podemos meter a la cárcel. Entonces, esa es la circunstancia. Sí puede, por lo tanto, un asunto que inicia en la materia civil transformarse en penal, pero pues ya corresponde a la habilidad de ustedes el argumentar directamente ante los tribunales cuál es y determinar con el juzgador si esas circunstancias pueden dar o no para la existencia de un delito de índole penal. Finalmente, pues también el juzgador lo va a analizar y, repito, si originariamente, en el caso de la deuda, al momento del juicio, nosotros demostramos que desde antes de que se firmara el contrato, el deudor ya tenía la intención de engañarnos, entonces indiscutiblemente ahí estaremos en un caso donde podemos transformar lo civil en penal, darle vista al Ministerio Público, pedir que se integre expediente, que se haga un desglose del expediente civil y que se turne al Ministerio Público Federal para que se investiguen las líneas de delito que correspondan. Pero es difícil, ya depende de sus habilidades. Dice, ¿cómo se realiza este proceso? Solo de manera verbal o mediante un documento. ¿Cuál proceso? José Antonio Ramírez Moreno. Uh, es que estamos hablando de dos casos, el de Jessica Robledo y el de Marco Antonio Corral. Ahorita voy a ver la ley de procedimientos en materia penal para hablar, para ya nada más precisarle a Marco Antonio Corral bien el término para que me está pidiendo. Y en lo que reviso el artículo de la legislación, indíqueme por favor, me pregunta, repito, José Antonio Ramírez, ¿cómo se realiza este proceso? ¿Cuál de los dos? ¿El civil que se va a transformar en penal o la apelación? La apelación siempre va a ser por escrito. El caso mercantil del documento. Se va a presentar el asunto mercantil ante el juez de lo mercantil que tenga competencia donde usted se encuentra y la presentación del escrito inicial puede ser electrónico si es que la legislación civil donde usted se encuentra, como es el caso de Guanajuato, lo permite que se presente juicio electrónico o si no, por escrito, indicando usted ya sea una dirección electrónica para notificaciones o su domicilio. Y las audiencias son orales. Las audiencias son orales. Entonces, esa es la circunstancia de la oralidad en materia civil. Usted inicia por escrito y la oralidad se va a dar en cada una de las audiencias al momento de llevarse el juicio a cabo, con la presencia, por supuesto, de su señoría. Seguramente ya habrán visto ustedes algunos videos en internet de cómo son las salas precisamente en YouTube, y ahí está presente el juez,
Muchas veces cuando no hay presupuesto en los estados o no hay un edificio porque apenas están reformando las infraestructuras, las audiencias se hacen en escritorios muy extensos, prácticamente mesas largas, el juez se sienta en medio y al lado se sientan las partes, se empieza a videograbar todo en el caso de las audiencias. Y entonces en materia mercantil ese es el aspecto de oralidad. En este caso mercantil, que es el que nos pregunta usted, por el documento a pagar. Si alguien tiene alguna otra duda en lo que abro la legislación, por favor. Estoy abriendo el Código de Procedimientos Penales, el Código Nacional. Permítanme un segundo. Muy bien, el artículo 471 nos determina que el recurso de apelación contra las resoluciones del juez de control, en el caso de que sea apelación contra el juez de control, el escrito de apelación se va a interponer ante el mismo juez de control dentro de los 3 días contados a partir de aquel en que surta efectos la notificación del acto del juez de control que viole la legalidad del procedimiento. Y en relación a la acción penal del Ministerio Público, también son 3 días, se hace por escrito. El término es de 3 días, conforme a este artículo 471, que corren a partir del día siguiente en que surte efectos la notificación. Entonces, esto para dar respuesta específicamente a Marco Antonio Corral, que nos preguntaba en relación a cuánto tiempo transcurre después de la sentencia una vez hecha la apelación. No sé si con esto responda o si la pregunta habría que plantearse de otra manera, porque pregunta él, ¿cuánto tiempo transcurriría después de la sentencia una vez que se ha hecho la apelación por un delito federal para solicitar la inocencia o nulidad? Entonces me está preguntando, ¿se dicta sentencia? Después se fue usted a apelación por un delito federal y resulta, usted, su cliente sostiene que es inocente, pero aún después del dictado de la apelación en materia federal, se le corrobora la culpabilidad y por lo que plantea usted, de repente surgieran elementos donde el tipo penal, por ejemplo, que existía, resulta que se deroga, porque puede ser ese un caso. Si este es el caso, en cuanto se dé la derogación, su cliente puede pedir la liberación por inocencia, en razón de que se derogó el tipo penal.
La otra circunstancia, resulta que con el paso del tiempo surgen nuevas pruebas que corroboran la inocencia de su cliente en materia de delitos federales. Bueno, si se fue a la apelación y de todas formas se le consideró culpable, en cualquier momento en el que surjan pruebas nuevas de la inocencia, al cliente se le puede declarar inocente. ¿Por qué? Porque en materia penal no existe prescripción para esto, aun cuando se haya apelado, porque no es justo que una persona esté como rea si se demuestra a la larga su inocencia. Y sí llega a ocurrir, ¿eh? Llegan a ocurrir casos en los que a una persona se le condenan a 45 años de prisión y resulta que de pronto por allá acá hay una banda de maleantes que se dedicaban a secuestrar y cometer homicidios y resulta que entre la lista de clientes que la banda de maleantes se atribuye está también la persona que asesinaron y que le atribuían a nuestro cliente. Y entonces ya por confesión expresa, ese asunto es determinante para que nosotros solicitemos la inocencia. Y entonces en ese caso, en esos casos, no existe término. En cuanto nosotros nos enteremos, podemos acudir a solicitar la reapertura del juicio para que se valoren esos nuevos elementos de verdad y al cliente se le libere de inmediato. Entonces, si es este el caso, lo que nos preguntaba usted, Marco Antonio Corral, eh, no existe un término en esos supuestos. En cualquier momento se puede derogar el tipo penal y en cualquier momento se puede solicitar la inocencia e igualmente en cualquier momento podría ser que una persona que fue indebidamente considerada culpable y que sin embargo el juicio se llevó mal, de repente por el acontecimiento de otro juicio saltara que ese segundo excluye de responsabilidad a nuestro cliente y entonces en cuanto se puede invocar ese segundo juicio para demostrar la inocencia. Entonces, esta es una virtud de la materia penal, que en ese sentido, si no existen términos para que usted pueda reaperturar un caso penal para que se vuelva a revisar la cosa juzgada por la aparición de nuevas pruebas o por la derogación de los tipos penales. José Cortés, existen dos circunstancias en la materia penal. El procedimiento penal está regulado para delitos de fuero estatal y entonces ustedes en el estado de Guanajuato tienen su código penal del estado de Guanajuato. Por ejemplo, una lesión, muy seguramente, si no se le realizó a un extranjero, por ejemplo, sino que fue entre ciudadanos mexicanos, entonces en el estado de Guanajuato se aplicará el Código Penal del estado de Guanajuato, ¿sí? Si el dañado es un extranjero, el extranjero podría solicitar, por ser extranjero, que se aplique el Código Penal Federal. ¿Por qué? Porque él, al ser extranjero, a él lo protegen las leyes federales. Y entonces el asunto se va a llevar ante juzgado de distrito. Y en ese caso se aplicará el Código Penal Federal. Esto en cuanto al fondo. Ahora, en cuanto a procedimiento, ahí sí se derogaron todos los códigos penales estatales y hay un código único que es el Código Nacional de Procedimientos Penales y ese se aplica a todos los estados parejitos, no importa si el delito es federal o si es estatal. Entonces, en materia de procedimiento, el procedimiento está homologado a nivel nacional, pero en cuanto a los tipos penales, existe el Código Penal estatal y existe el Código Penal federal, y esa es la circunstancia. Es la circunstancia. Y bueno, les estaba comentando, volviendo a la cuestión, antes de haber respondido a Jessica Robledo, a Marco Antonio Corral y a José Antonio Ramírez, estaba platicando que los tribunales colegiados, estos tribunales colegiados llevan amparo directo ya independiente, más bien siempre, van a llevar amparo directo y el amparo directo en tribunal colegiado va a implicar la revisión de las sentencias finales en todo procedimiento. Entonces, si no estamos conformes en nuestra sentencia civil de primera instancia, nos vamos primero por obligación, porque hay que agotar
las instancias por obligación, terminamos nuestra primera instancia, nos vamos a apelación y si no consideramos que es una sentencia de apelación apegada a la Constitución, nos vamos nosotros entonces a un amparo directo en contra de esa sentencia, que sería la tercera instancia. Ya si nuestra sentencia es muy interesante, le corresponde a un tribunal colegiado, pero puede ser que el colegiado le avise a la corte, oye, este asunto es novedoso, este asunto no tengo los elementos para resolverlo, te paso un informe para que tu Suprema Corte lo analices y me digas si ejerces tu facultad de atracción. Entonces la Corte a ese tribunal colegiado le presta atención, revisa rápido el asunto y ella determina, no, pues si es de trascendencia nacional, yo Suprema Corte lo voy a conocer. Si la Suprema Corte atrae este juicio de amparo directo, entonces ya no existe otra instancia más. Lo siguiente sería la revisión constitucional. Esto es, si mi asunto lo llevo directamente en el tribunal colegiado y lo vuelvo a perder, pero yo considero que es injusta también la sentencia del tribunal colegiado, puedo irme a la revisión constitucional. ¿Quién conoce la revisión constitucional? Las salas de la Corte, o si el asunto es de trascendencia, la Corte en pleno lo atrae. Pero repito, si mi asunto desde el primer momento el colegiado lo ve bien interesante y determina que lo mejor es darle vista a la Corte para que la Corte lo verifique y la Corte determine si ejerce la facultad de atracción, en caso de que la Corte diga, este asunto yo lo resuelvo porque sí es interesante, es de trascendencia nacional. Trascendencia nacional, estamos hablando de la importancia del contenido. Alguna vez alguien me insistía, es que todos los juicios que salen en la tele son de trascendencia nacional. No, los juicios de trascendencia nacional son aquellos que por su importancia la Corte estima que es muy importante que la Corte los lleve. Por ejemplo, alguna pena de muerte. Recordemos que los tribunales en materia militar, durante todavía los años 90, consagraban la posibilidad de pena de muerte. Entonces, por el tipo de trascendencia, por el tipo de bien jurídico, la Corte decidió, porque llegaron algunos militares a ser sentenciados a muerte en los años 90 y en razón de las apelaciones y los juicios por el año 2000, ya cuando llegó el asunto a tribunal colegiado, los tribunales colegiados le avisaron a la Corte y la Corte decidió hacer ejercicio de la facultad de atracción y efectivamente no se condenó a muerte a estos militares. Entonces, ¿a qué se debe que la Corte decida o no ejercer la facultad de atracción? Se debe a la importancia de mérito del asunto. Una vez que la Corte ejerce la facultad de atracción, ya no hay más instancias, no en materia nacional, hasta ahí se acaba en materia nacional. Ahora, si nuestro cliente puede, todavía puede concurrir a juicio de derechos humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, de Costa Rica. Entonces, encima de nuestro juicio de amparo, todavía hay un juicio internacional de derechos humanos y a lo mejor ahí resulta que nuestro cliente la gana. ¿A quién se demanda en ese caso? A México. Así como tal, se demanda a México. No se demanda a la Suprema Corte, sino a México por violar los derechos humanos. Lo revisa la Corte de San José y entonces la Corte de San José constituye la sentencia y pues es un jalón y un ridículo internacional, porque ya para que la Corte de San José determine que nuestro gobierno es violador de derechos humanos, pues se vuelve un escandalazo internacional, incluso vienen multas internacionales y son por millones de dólares. Entonces, realmente a la Suprema Corte, por este aspecto económico, no le conviene que los asuntos lleguen a Corte Internacional. Es decir, la Corte siempre va a intentar que todo se resuelva aquí. Si no es a través de los tribunales colegiados o de las salas o del pleno, que sea a través de la revisión constitucional, pero que aquí se creen los asuntos, que aquí se haga justicia y que sea bien segura. Porque si alguien se va a juicio internacional y se demuestra la injusticia, viene la multota para el país y pues el regaño para los ministros de la Corte.
lo cual pues sí ya es de vergüenza internacional. De hecho, por ejemplo, cuando el juez de primera instancia se, se manda a corregir la sentencia por la sala de apelación, eh, la sentencia de apelación se toma como un regaño a ese juez. Entonces es muy delicado que un juez de repente vea que su sentencia no fue corroborada por la sala de apelación. Y lo mismo si el tribunal colegiado revisa y decide cambiar la sentencia de la sala de apelación, lo mismo para los magistrados de apelación, es una regañiza, prácticamente la sentencia significa eso, es un regaño tal cual. Y lo mismo va a pasar si la Corte hace revisión constitucional y revisa al tribunal colegiado. Y el regaño viene hacia abajo, o sea, finalmente hasta el juez de primera instancia, si viene de la Corte, aterriza hasta abajo. Y son jalones de orejas para los tribunales. Entonces, sí es muy delicado que en un momento determinado un abogado llegue a demostrar que se violaron ya sea la legalidad, que es lo que se va a revisar en primera instancia y apelación, o la Constitución a través de colegiados. Entonces, esta es la circunstancia. Preguntan aquí, ¿se puede dar el caso de un objetor de conciencia? ¿Qué es un objetor de conciencia? Perdón, es que no estoy familiarizado con ese término. Igual es una autoridad en Guanajuato y no la conozco porque yo estoy en el Estado de México y a veces las autoridades no se llaman así. Dice Jessica Robledo, pregunta, ¿se puede dar el caso de un objetor de conciencia lleve su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en última instancia a la Corte Interamericana? ¿Qué es un objetor de conciencia? Perdón, es que no. Aquí en el Estado de México no. Y he revisado, he visto que en Guanajuato, por ejemplo, existen juzgados de partido. Aquí en el Estado de México no les llamamos juzgados de partido a los de primera instancia, les llamamos juzgados de primera instancia. Entonces, allá con ustedes se llaman juzgados de partido, aquí con nosotros, en el Estado de México, se llaman juzgados de primera instancia. Lo importante son los que conocen precisamente en un primer momento los asuntos de inicio, ¿no? Entonces, no siempre las autoridades tienen el mismo nombre en todas las entidades de la República. Entonces, no sé qué sea un objetor de conciencia. Si me pudiera explicar, Jessica Robledo, a qué se refiere. Y bien, en el caso de los jueces de distrito, los jueces de distrito van a resolver los amparos indirectos y los amparos indirectos son por actos que violen la Constitución. Esto es, a ustedes les clausuran a su cliente su fábrica y le violan derechos humanos. Resulta que su cliente quería, ¿qué ejemplo será? Su cliente quería saber si en el polígono industrial donde se iba a establecer era necesario instalar un filtro porque va a procesar hueso para fabricar jabón. Este hueso animal genera aromas, no genera enfermedades, pero sí genera aromas. Pero no sabe este industrial si es necesario para eso un filtro especial o no. Entonces, ¿qué hace el industrial? Consulta a la Secretaría de Ecología del Estado de Guanajuato, ejerciendo el octavo constitucional, y nunca recibe respuesta. Él empieza a funcionar. ¿Cuánto tiempo tiene la Secretaría de Ecología para responder? Según el octavo constitucional, es un tiempo breve que se entiende 45 días hábiles. No responde. Se queda durmiendo el sueño de los justos la Secretaría de Ecología. Entonces, la Corte le da dos posibilidades por jurisprudencia a este cliente. Después de los 45 días, seguir esperando la respuesta a ver si algún día conteste Ecología. O tramitar el amparo porque la autoridad le está violando el derecho de petición. Entonces, ya por esta circunstancia, resulta que llega Ecología, pero llega imponiendo la multa porque no estaba el filtro. ¿Qué es lo que puede hacer este cliente? Pues en razón de que se le violó el derecho de petición, puede concurrir con su solicitud sellada donde estaba pidiendo información del filtro a Economía, puede ocurrir ante el juzgado de distrito a decir, mire, señor juez de distrito, yo tengo una solicitud, le había pedido Ecología que me dijera qué filtros y si se requerían para este negocio, pero nunca me respondió y al contrario llegó una multa, me está violando mi derecho de petición. Entonces, en razón de ello, vengo a tramitar un amparo indirecto por violación directa a la Constitución, en razón de la inconstitucionalidad del acto reclamado por violación al derecho de petición.
Y entonces el juez de distrito, ya con los elementos y las pruebas en la mano, le va a dar entrada al juicio, de violación, en este caso por violación al artículo 8 constitucional, y seguramente se termine declarando inconstitucional esa clausura. Y si no se han levantado los sellos, ahí es bien importante. Si ya viene la orden de clausura, primero es orden de clausura y después colocación de sellos. Entonces, en cuanto llega la orden de clausura, yo me voy de inmediato al amparo antes de que coloquen los sellos. ¿Para qué? Para tramitar la suspensión provisional, y entonces el juez de distrito me otorga la suspensión provisional, y el día que llegue la autoridad de ecología a colocar los sellos, yo con la suspensión le muestro la sentencia de suspensión a la autoridad de ecología, y entonces la autoridad de ecología lo que va a terminar haciendo es no poder colocar los sellos, porque yo voy a tener una suspensión de amparo a mi favor. Entonces el juez de distrito, como ustedes se pueden dar cuenta, tiene dos funciones. Juez de primera instancia para los asuntos federales, por ejemplo, un divorcio de dos extranjeros que llegaron a México casados, que adquirieron ciudadanía mexicana, pero estaban casados en Suiza y les gustó México, pero ya aquí deciden divorciarse. Bueno, como son extranjeros y el matrimonio fue en Suiza, lo puede conocer, pero un juez de distrito, si es que estos extranjeros quieren. Resulta que ellos residen en Guanajuato. La pregunta es, ¿estos extranjeros pueden tramitar su demanda de divorcio ante el juez de Guanajuato? Sí. ¿De qué va a depender? Que ellos así lo convengan. Ejemplo, la mujer extranjera demanda el divorcio al hombre extranjero. Llega el hombre extranjero al juzgado de Guanajuato y dice, yo no estoy de acuerdo, quiero que este juicio se lleve en materia federal. ¿Qué va a terminar pasando? Como él se opone, el juicio se va a la materia federal, se va a juzgado de distrito, porque va a tener razón. No, no tiene por qué conocerlo el juez de Guanajuato, pero si el extranjero, el esposo, llega y dice, no, si estoy conforme, llévese aquí el divorcio, no hay problema. Entonces el juez local, el de Guanajuato, no puede dejar de conocer. Se tramita el divorcio bajo las leyes de Guanajuato y se acabó. Entonces esa es la característica. Ahí las partes, por ser extranjeras, tienen derecho a elegir el juez de Guanajuato o el juez de distrito en materia civil para llevar este juicio de divorcio. Entonces esa es la circunstancia. Muy bien. Si en el caso del juez de distrito sale la sentencia y no estamos nosotros de acuerdo, como estamos tramitando un amparo, lo que procede contra este amparo es revisión constitucional en materia de tribunal colegiado, y ya no hay más instancias más que juicio internacional. Entonces, en general, estas son las características. Muy bien, veo que vamos en tiempo, son las 8:15. Si ustedes lo indican, podemos ver rápidamente el caso práctico, o bien, si ustedes así lo deciden, concluimos y les pongo el enlace justo debajo de este video al desarrollo del caso práctico, como ustedes me digan, del reto 4, con el propósito que ustedes lo puedan resolver. Entonces, bien sea que tengan dudas, les voy a dar un minutito para que ustedes puedan anotarlas, o bien sea que decidan que les mande nada más el enlace. Por favor, indíquenme ustedes qué es lo que ustedes indican, y con gusto, ya sea que les mande el enlace o ahorita revisemos rápidamente el reto 4 y el por qué. Y si tienen dudas, pues también platiquemos todas sus dudas en relación a ese asunto penal. Muy bien, estoy esperando alguna duda. Voy a dar un minuto para, en su caso, poder responderles. Muy bien, vuelvo a preguntar si existen dudas en relación a lo que hemos platicado. Y en un minuto. Si en un momento determinado no existen dudas, entonces
Voy a dejarles el enlace de el reto 4 para que ustedes puedan documentarse en el mismo y conforme al video resolverlo. En su momento, muy bien, me dice José Antonio Ramírez Moreno que por él está bien. Voy a dejar el enlace, como les he prometido, justo debajo de este video, una vez que termine de hacer algunas ediciones, para que si ustedes así lo desean, puedan ustedes consultar el contenido. Y me comentaban que deseaban una segunda clase para la siguiente semana. Ya nada más respecto a esto último, igualmente que en esta ocasión, por favor les voy a suplicar que con su jefa de grupo puedan, si son tan amables, convenir cuál es el tema sobre el cual quieren que verse esto. Si sobre el siguiente caso práctico, porque me parece que el reto 5 es también un caso práctico, o sobre alguna unidad relativa a este reto para prepararla y ver la clase. Bien, leo porque veo que están anotando. Me dice José Antonio Ramírez que por él está todo bien, muchísimas gracias. Me plantea Mireya Peralta que para ella el caso y con el video todo quedó claro, muchas gracias. Me dice José Antonio Cortés, debe ponerse al corriente para estar al día. Sí, y les voy a decir, bien importante esto. Miren, el WhatsApp con toda confianza, antes de que manden sus retos, si tienen duda con alguna pregunta, por favor, mándenmela. Yo, por ejemplo, cuando empecé a ver, hubo uno de ustedes quien contestó por primera vez el reto 4 y yo vi que tenían dificultad para abordar el tema. Entonces, como ya había hecho el video, como dice el mismo, ya estaba hecho, pues a mí nada me cuesta mandárselos para que ustedes puedan apoyarse, porque aquí mi misión es facilitarles. Entonces, si ustedes no me plantean las dudas vía WhatsApp, que yo ya se habrán percatado que sí estoy encima del WhatsApp todos los días, procurando, igualmente estoy sobre el mensajero V, dándoles respuestas. Entonces, tengan la confianza, por favor, de enviar sus dudas antes incluso de enviar sus retos. Yo estoy en la mejor disposición para que saquen la mejor de las calificaciones. Y pues sí, ¿qué les puedo decir? Por otra parte, igual respecto a la entrega, yo no prejuzgo. Ustedes tienen derecho a entrar el último día de todo el curso y entregar de repente todo y entregarlo bien. Y mi obligación es revisar. Ojalá así sea. ¿Qué me dice la práctica? Que hay algunos alumnos, y pues sí hay algunos que aún no entran al curso, y que yo sé que van a estar los últimos 5 días, porque esa es una regla, van a estar los últimos 5 días ahí dándole duro a la computadora y el portal saturado. Yo voy a revisar igual, reviso todo, como ya se percataron. Entonces, no es lo idóneo. Luego, si tienen dudas, por favor, con toda la confianza, mándenlas a WhatsApp. Maestro, ¿cree usted que la Fiscalía General de la República hará que se cumplan el respeto a los derechos humanos? Pues debería. La Fiscalía General de la República debe de tener esa finalidad protectora del respeto a los derechos humanos. Hasta la fecha, el país todavía está inmaduro en la protección de esos derechos humanos. Apenas se están emitiendo protocolos para la protección de los mismos. Por ejemplo, en el caso práctico, esto que nos pregunta Marco Antonio Corral, ustedes habrán observado que en el video que les entrego en el caso práctico, uno de los informes que deben brindar los primeros respondientes, es decir, los policías, es el informe del uso de la violencia física. ¿Qué quiere decir esto? ¿La policía tiene derecho a usar la violencia física? Esta pregunta es bien interesante. Les voy a decir que alguno de ustedes me la envió en privado. Me decían en su reto, es que están torturando a estas personas. Bien, es bien importante que cada concepto nosotros hagamos distinciones finas. Miren, una cosa es que el policía golpee al detenido y otra cosa bien diferente es torturarlo. Son dos cosas diferentes. Y esto estoy respondiendo a Marco Antonio Corral en el sentido de si la Procuraduría va a respetar o no derechos humanos. Bien,
¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál fue el objetivo de la lesión en el caso práctico del reto 4? Pues no sé, igual los policías se sintieron poderosos con el uniforme y por eso golpearon a la víctima. La pregunta es, ¿hay una tortura? No hay tortura. La segunda, ¿hay violación de derechos humanos? Sí, sí hay por las lesiones. La tercera pregunta, ¿la violación de derechos humanos la cometió el MP? No, no porque es la policía municipal. Es bien importante prestar oído porque por ahí hay un reto en el que me responden, es que es el Ministerio Público quien en la puesta a disposición está violando los derechos humanos de los detenidos. No, el ejemplo es muy claro. La policía municipal encuentra a esta gente con la hierba verde y la policía municipal los pone a disposición previo golpearlos. Entonces, no es el Ministerio Público, ¿de acuerdo? Ahora, ¿podría haber tortura? La respuesta es sí, y sí podría ocasionar la tortura, pero no la policía municipal. La tortura la hace la policía que está adscrita al Ministerio Público para obtener una confesión. ¿Cuál es la diferencia entre son los golpes o uso de la fuerza excesiva y la tortura? El uso de la fuerza excesiva tiene por objeto someter, a la mejor indebidamente. Resulta que esta persona que tenía la marihuana sí se estaba sometiendo, pero pues nació de policía meterle unos golpes. Bueno, pues hay un abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque la persona, sobre todo si la patrulla trae cámara de video, ahí se va a ver en el video que el delincuente no se estaba deteniendo, no se estaba oponiendo al ejercicio de la fuerza pública. Y repito, ahí quien viola los derechos humanos es la policía municipal. Ahora, la tortura. ¿Para qué se va a requerir la tortura? La lógica nos indica que el torturador requiere la tortura con la búsqueda de un fin y de hecho así es como está tipificada en los códigos penales. La tortura es el ejercicio de la lesión por una autoridad con el objetivo de perseguir un fin. Entonces, ¿qué fin perseguirían los policías ministeriales al torturar al detenido? Obtener una confesión de que ellos sí portaban el estupefaciente y que la bolsa que se les encontró era de ellos, cuando a lo mejor no lo era. ¿Qué nos dice la lógica? Que la tortura no la va a ejercer la policía municipal, porque la policía municipal no es determinante para las declaraciones. Ellos ponen a disposición, rinden su informe y se van. En cambio, la policía ministerial sí se ocupa de resguardar al detenido. Y entonces ahí en los resguardos, en los separos, es donde se tortura a los detenidos, de hecho. Entonces, ¿qué nos dice la lógica? Que el torturador generalmente va a ser un policía adscrito al, al Ministerio Público. Ahora, ¿podrían ser los municipales torturadores? Pues sí, pero habrá que ver entonces qué es lo que declara el detenido. El detenido tendrá que decir ahí, los policías ministeriales, yo estaba bebiendo solo cerveza y me sembraron la droga y me golpearon, pero el ejemplo no nos dice esto, entonces no podemos tipificar tortura en ese caso. En este caso práctico no podemos hablar de una tortura. Entonces, ahora, por eso que tiene que ver con los derechos humanos. Bueno, que existen manuales de procedimientos que exigen que la policía municipal tenga que rendir el informe que les acabo de mencionar en el video, este informe en el cual se justifica el uso de la fuerza. Este informe va acompañado del video y entonces sí los policías pueden decir, pues ¿cómo querías que lo detuvieras si él tenía un cuchillo en la mano, el menor en la espalda, o sea, atrás para protegerlo, igual el bulto de marihuana, y se estaba deteniendo por la fuerza, no quería que yo lo fuera a detener, y entonces por eso es que lo pateé. Yo no llevaba ni arma, llevaba nada más mi bastón, y lo pateé y le di un bastonazo. Hay video, hay informe. ¿Qué pasa en ese caso? Sí hubo lesiones, pero el informe lo que va a hacer es justificar el uso de la fuerza, porque la realidad es que no todos los delincuentes son palomitas blancas. Es difícil. Y estos manuales, donde se les pide a los policías municipales
que justifican el uso de la fuerza no tienen mucho de creados, tienen 2, 3 años. Entonces, ¿cuál es el objetivo de exigirle a la policía que lleve cámara de video en la patrulla? ¿Cuál es el objetivo que se levante un informe del uso de la fuerza? Que se garantice que aún, por ejemplo, si se golpea a un delincuente, que ese uso de la fuerza no fue el excesivo, sino el necesario, porque el delincuente no era un santo y era requerible que la policía usara la fuerza pública toda vez que el delincuente estaba en grado de superioridad, estaba agrediendo a la autoridad, llevaba un arma y empezó a disparar, pero como los policías llevan un curso, tienen más tino y por eso le dieron a las piernas, con el objeto de debilitarlo, etcétera, ¿no? Entonces, la Procuraduría está perfeccionando y pues esa es nuestra labor como abogados, que nosotros, por ejemplo, a través de sentencias, hagamos notar esta violación de derechos humanos cuando los tribunales se percatan que un abogado hace un buen trabajo, muchas veces las autoridades del Poder Ejecutivo se percatan de aquello que les está dañando y le piden al legislador que corrija la norma para que se dejen de violar los derechos humanos. Y aquí hay que recordar una cuestión bien interesante. Derechos humanos tiene el policía y derechos humanos tiene el delincuente. Nada más que los derechos humanos de la autoridad no están muy estudiados, no están muy analizados y pocas veces se reclaman. Pero todo depende de lo que llegue a su despacho. Ustedes recuerden que como abogados va a llegar el policía al que se le violan también derechos humanos. De hecho, a mí me están llegando, pero médicos. Ahorita con la situación, no puedo decir la enfermedad porque YouTube baja este video. Ya me lo hizo en otro canal donde subí videos de la enfermedad y YouTube me sancionó el canal. Entonces, ustedes saben a qué enfermedad me refiero y entonces hay médicos que los están teniendo trabajando y les exigen trabajar, desquitar su salario, pero no les dan cubreboca, no les dan gogles, no les dan una bata, tienen que andar con bolsas. Y entonces se opone por escrito el personal, manifiestan que está en riesgo su vida, y es cierto, ¿eh? Y entonces, de inmediato, se pone entre la espada y la pared del hospital, el médico en medio y afuera los pacientes exigiendo que se atienda al paciente con neumonía. Adentro el médico que no se quiere morir porque también tiene hijos. Y el hospital exigiéndole al médico que cumpla su trabajo. ¿Qué hacen los hospitales? Al médico que se opone lo corren. La pregunta es, ¿tiene derechos humanos el paciente? Sí, pero también tiene derechos humanos el médico. Entonces, no puede uno nada más argumentar, es que el médico tiene todas las obligaciones. Y entonces, si a su despacho llega el médico, pues hay que defenderlo y habrá que exigir sus derechos humanos. ¿Qué me ha correspondido a mí? Que de repente en los hospitales se sorprende. Porque ¿qué dicen las autoridades, los directores generales del hospital? ¿A poco los médicos sí tienen derechos humanos? Sí, los médicos y los enfermeros también tienen derechos humanos, y no nada más el paciente. ¿O a poco los médicos y los enfermeros no se mueren? Y entonces, tú como director general tienes la obligación de brindarle a tus trabajadores por los derechos humanos laborales su equipo de protección, que cumpla normas oficiales mexicanas, sus gogles, sus batas, y si no, entonces tu patrón estás en causal de despido injustificado. Entonces, es muy importante conocer estos matices porque, pues, a partir de ustedes, de ahí ustedes, pues, tienen más clientecitos y en razón de estos clientes, pues, nosotros tenemos trabajo, ¿no? La situación es grave, pero pues los abogados se requieren, ¿qué puedo yo decir? Entonces, sí, bien. Es correcto, por eso es importante que los policías usen y conozcan la ley nacional sobre el uso de la fuerza pública, que estén bien capacitados, que rindan adecuadamente sus informes. ¿Para qué? Para que no se les destituya, para que si usaron la fuerza pública expliquen por qué. Pero, ¿qué tipo de policías a veces tenemos? Por ejemplo, en materia municipal. Pues muchas veces a ese puesto accede gente con secundaria. Y cuando nosotros revisamos los textos del reporte, los policías no lo supieron ni escribir. Entonces, llegan como nuestros clientes y piden que los defendamos, pero si ellos no supieron llenar un reporte, pues uno tiene que andar haciendo magia, ¿eh? Porque también esa es la circunstancia que ustedes se van a topar ya en la realidad.
que llegue el cliente, ustedes van a brindar el servicio y entonces acuden al expediente a ver lo que hay y dicen, no, hombre, hija de mi vida, pues, es el policía, pero es que el informe está hecho, escribes aiga en lugar de haya, mano, o sea, y eso es lo de menos, ¿sí? Porque, bueno, se puede pasar, pero el resto de la declaración ni se entiende. Entonces, ¿cómo te defiendo? Entonces, pues ya le corresponde ahí al abogado hacer peripecias para revivir al muerto. Se puede revivir al muerto si es que el asunto lo permite. Y efectivamente, la ley nacional sobre el uso de la fuerza pública aplica, si la sabemos utilizar, para defender al funcionario, si es que él está rindiendo adecuadamente su informe. Maestro, ¿se puede limitar los derechos por la pandemia? ¿El Estado podría hacerlo? Sí, artículo 29 constitucional, que es el artículo relativo a la suspensión de derechos humanos, vinculado con el 74, fracción 16, me parece. Les voy a brindar esta respuesta a través del WhatsApp para ver la regulación del Consejo de Salubridad General. En este caso le corresponde al Consejo de Salubridad General, no le corresponde al presidente de la República, suspender los derechos humanos en un municipio, en un pueblo, en todo un estado o en toda la República, dependiendo de la gravedad del problema. Habrá que esperar, pareciera, y ojalá así sea, pareciera que no es una situación tan grave en México. De verdad yo deseo que así sea. Habrá que esperar para ver cómo es que sigue desenvolviéndose ese problema. Hasta ahorita, pues no ha sido criterio de López Obrador suspender las garantías individuales, los derechos humanos. ¿Lo puede hacer él? Sí, él lo puede hacer, pero si él no lo hace, también lo puede hacer el Consejo de Salubridad General. Muy bien. Si no hay más dudas, hasta aquí cerramos la clase. Les agradezco infinitamente. Voy a subir el enlace a WhatsApp, voy a subir el enlace de este video a, al portal UBEC y estamos a la orden. Por favor, si tienen dudas, si están por ponerse al corriente, mándenme sus dudas. Estoy encima del WhatsApp. Estoy para servirles, para ayudarles, para facilitarles su conocimiento. Que tengan excelente noche, les agradezco infinitamente. Hasta luego y un placer conocerlos, de verdad un placer, ¿eh? Que estén muy bien. Muchas gracias, Dulce Martínez. No hay dudas, ¿verdad? Digo, antes de retirarme, porque sí parece que no hay más dudas. Les agradezco infinitamente, un placer tenerlos como alumnos. Nos estamos leyendo en la semana también para que me digan sobre qué tema va a versar la clase del siguiente fin de semana. Pues yo encantado, que estén muy bien. Les agradezco mucho. Hasta luego.